Buenas noches, licenciado. Esta es nuestra presentación de la tarea número 4. Los integrantes de nuestro grupo son Cristian Marlene Reyes de Martínez, Yuri Stephanie Munguía de Villegas, Víctor Ulises Martínez Torres. En el siguiente ejercicio de triángulos del nivel 1, específicamente el 1.1 de la guía correspondiente, dice que en el triángulo ABC el ángulo exterior en C mide 126 grados. Si el ángulo B mide el doble del ángulo A, ¿cuánto mide el ángulo A? En estos ejercicios, para darle solución, siempre es necesario, para tener una mejor idea cómo resolverlo, bosquejar el gráfico, el cual hemos bosquejado acá, donde representamos evidentemente el triángulo ABC con el ángulo exterior C equivalente a 126 grados. Hay varias formas de resolver este tipo de ejercicios, donde podemos fácilmente resolverlo a través de los teoremas fundamentales de triángulos y de ángulos, pero en este caso lo vamos a hacer a través de una propiedad o del teorema 2 específicamente, donde nos dice que cuando tenemos un triángulo, la suma de dos ángulos correspondientes es igual a la medida del ángulo que no entró en esos consecutivos al ángulo exterior. Entonces vamos a darle solución. Ciertamente el bosquejo es parte de la solución, pero vamos a poner específicamente ya en contexto al teorema antes mencionado. Entonces, según este teorema 2, el ángulo A, o sea, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B va a ser igual a la medida del ángulo exterior del ángulo C. Entonces, como ya conocemos cuánto es la medida del ángulo exterior C, al ángulo A le vamos a dar el valor de alfa más el ángulo B, que según los datos es 2 veces el ángulo A, por lo tanto es 2 veces alfa. Esto es igual a 126 grados. Sumo alfa más 2 alfa, pues tengo 3 alfa. Esto es igual a 126 grados. Despejo para saber cuánto es el valor de alfa. Voy a tener que 126 lo voy a dividir entre 3. Entonces alfa es igual a 42 grados. Y de esa manera le hemos dado solución a lo que es el ejercicio, porque nos pedían el ángulo A y el ángulo A está representado por alfa, entonces es 42 grados la respuesta. Equivale al valor del ángulo A. Pero como había mencionado anteriormente, también este valor lo puedo encontrar a partir de propiedades fundamentales, como por ejemplo sabemos que la medida de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180. Entonces, como ya conocemos el ángulo exterior que tenemos acá, que vale 126, para encontrar el ángulo interior de este C, pues como este es un ángulo llano que tenemos acá, que vale 180, entonces es suplementario. Bastaría con restarle 180 a 126 para encontrar la medida de ese ángulo C. Entonces, la medida del ángulo C va a ser igual a 180 menos 126. Esto es igual 180 menos 126 a 54 grados. Entonces, conociendo que este es 54 grados, vuelvo a aplicar el mismo teorema antes mencionado, que es que el ángulo A
más el ángulo B más el ángulo C, hablando que este es el interior, que está dentro del triángulo, es igual a 180 grados. Y como ya conocemos cuánto vale la medida del ángulo interior C, sabemos que el ángulo A le vamos a llamar alfa. Si este es alfa, pues el ángulo B va a ser 2 alfa más los 54 grados del ángulo C. Todo esto tiene que darnos 180 grados. Realizo la suma correspondiente, en este caso alfa más 2 alfa es igual a 3 alfa más 54, esto es igual a 180. Necesito despejar acá, paso ese 54 al otro extremo y me va a quedar 3 alfa igual a 180 menos 54. Despejo alfa, el resultado de 180 menos 54 es 126, y este que estaba multiplicando lo paso a dividir y me queda 126 entre 3, teniendo el valor de alfa de 42 grados. Entonces esto, como pueden ver, es igual a esto, solo que con otro procedimiento, pero nos vamos a quedar con la solución de este teorema, aplicando este teorema. En este ejercicio 1.2 dice que en la figura junta ED es paralelo a AC y nos dicen cuánto mide el ángulo DBC. Tenemos la figura, esta recta DE es paralela a esta recta AC y dentro de ella he trazado otra recta que va desde A hasta D y otra que va desde B hasta C. Este ejercicio lo podemos trabajar por medio de una propiedad que nos dice que cuando hay ángulos de esta forma dentro de paralelas, sumamos estos que están acá con este y nos daría el ángulo que nos piden, que es DBC. Vamos a llamarlo X, pero lo vamos a solucionar de otra manera. Si aplicamos esa propiedad, pues sabemos que esto mide 100. 60 más 40 es igual a 100. Entonces vamos a comprobar si llegamos a esa misma respuesta. Como tenemos dos rectas paralelas y esta línea entre ellas, este ángulo va a ser o va a tener la misma medida que este ángulo por ser alternos internos, o sea que este vale 60 grados. Ahora bien, si todavía quedan dudas respecto a eso, si yo prolongo esta recta acá y luego esta hacia allá, así también como estas dos, este ángulo con este son correspondientes, por lo tanto valen lo mismo. Y este, por ser opuestos por el vértice, pues vale lo mismo también. Entonces, evidentemente este ángulo tiene el valor de 60 grados. En el triángulo ABC vamos, o podemos decir entonces, que 60 grados más 40 grados, llamemos a este alfa, más alfa, eso tiene que tener un valor de 180 grados, ser igual a 180 grados, por el teorema fundamental de triángulo. Entonces, si yo sumo 60 más 40 son 100 grados, más alfa, esto igual a 180. Para conocer el valor de alfa, pues despejo ese 180 grados menos 100 grados, alfa equivale a 80 grados. Ahora bien, como yo necesito conocer este ángulo de acá, si yo ya sé que todo esto, este ángulo, alfa, es igual a 80 grados, como esta es una recta y me está formando dos ángulos suplementarios, entonces puedo decir que X más alfa es igual a 180 grados. Como ya conozco el valor de alfa, ese que es 80, pues lo sustituyo. En vez de alfa coloco 80 grados
esto va a ser igual a 180, despejo el 80 y voy a tener que 180 grados menos 80, entonces la X vale 100 grados, que es lo que habíamos dicho al inicio, que sumando en esa propiedad, sumando 60 más 40 me iba a dar este ángulo, dijimos que era 100, llegamos a eso mismo, por lo tanto X equivale a 100 grados, donde el ángulo DBC mide 100 grados y a eso le vamos a llamar respuesta. Bueno, voy a explicar el siguiente ejercicio que corresponde al numeral 1.3 y dice: en la figura el ángulo ABC es congruente al ángulo ACE y para el caso el segmento DC es igual al segmento DC. Me pregunta qué línea notable es AD del triángulo ABC. Prácticamente tengo ya algunas características de este triángulo, ¿verdad? La pregunta que me está haciendo prácticamente es, ¿verdad? ¿Cuál es la función prácticamente de esta línea, ¿verdad? De esta línea notable AD. Eso es lo que me está prácticamente preguntando, ¿verdad? ¿Qué línea notable es AD? Entonces, para el caso vamos a partir de lo siguiente. A manera de solución lo vamos a indicar por acá. A manera de solución puedo definir lo siguiente. Dado que el triángulo ABC, ¿sí?, que es este ABC, es congruente al ángulo prácticamente ACE, ACE. Prácticamente estos dos ángulos son congruentes, ¿verdad? Todo este de acá lo voy a indicar de esta manera. Este ángulo de acá con este otro ángulo me dicen que son congruentes, en otras palabras pues son iguales, ¿verdad? Prácticamente tendrán las mismas longitudes. Adicionado a eso, pues me está diciendo que el segmento DC es igual al segmento EC. Entonces vamos a aprovechar ya la caracterización DC, que es este segmento que va acá, es igual al segmento EC. Entonces, en este sentido hace que el triángulo SD se vuelva un triángulo isósceles y puedo definirlo así, ¿verdad? Dado que DC es igual a S, DC es igual a S, el triángulo, para el caso sería SD, ¿verdad? Es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Bueno, vamos a agregar aquí. Es isósceles ya que el ángulo CDE es igual al ángulo DEC y en esta ocasión le vamos a asignar ya un distintivo y le vamos a poner teta, ¿sí? Entonces, al tener que esos ángulos son congruentes, vamos a indicar acá, esto es teta. Teta para ambos lados, ¿sí? Lados, en este caso, iguales. Entonces, los ángulos obviamente de la base son iguales, ¿verdad? Ahora, vamos a dejar esto enunciado acá. Debido al análisis de la imagen que se tiene, también podemos decir, también se sabe en este caso, ¿verdad? Que esto haciendo uso de unas propiedades siempre de los ángulos, ¿verdad? En este caso sería que el ángulo BDA
ángulo BDA va a ser igual al ángulo EDC. ¿Y eso porque? Bueno, por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Entonces lo voy a anotar primero acá, luego relleno en la figura. Esto sería, esto es lo otro que se sabe, ¿verdad? Que el ángulo BDA es igual al ángulo EDC. Y esto va a tener el valor de, obviamente, teta, ¿verdad? Porque es esta que aparece por acá. Entonces, debido a ese enunciado, pues le vamos a agregar acá esto por ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Este ángulo EDC es igual al ángulo BDA. Entonces, los dos valen teta en este caso. Ahora, vamos a continuar porque lo que buscamos, pues sin perder de vista, es qué función es la que cumple el segmento AD. Vamos a darle forma por acá, vamos a prolongar un poco esta línea, ¿verdad? Vamos a dejar prolongada hasta por acá. Con eso creo que nos ajusta ahí. Y le vamos a agregar una flechita ahí. La prolongación del segmento AC, en este caso, me va a dar origen prácticamente al complemento de lo que nosotros podríamos decir la amplitud de este ángulo, ¿verdad? Que se sabe que es 180 grados. Pero adicionado a eso, vamos a definir también que ese es un ángulo externo. Y por propiedad se sabe que el valor de este ángulo externo corresponde a la medida de estos dos ángulos, ¿verdad? Entonces, en este caso, dado que los dos ángulos son iguales, prácticamente esto estaría valiendo 2 teta, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar la explicación por acá. Sería ahora, prolongando, ¿verdad? Que fue lo que hicimos, AC, el segmento AC en este caso, hasta un punto determinado. En este caso podríamos decir que es un punto siguiendo el orden A, B, C, D, E, podría ser un punto F, ¿sí? Siguiendo el orden un punto F hasta un punto F, lo vamos a agregar acá. Tenemos que, vamos a ver, tenemos que, esto era lo que les decía, ¿verdad? Que el ángulo CD, el ángulo CED más el ángulo CDE va a resultar el valor del ángulo ECF en este caso, ¿verdad? Entonces, vamos a detallar por acá, sería el ángulo CD más la medida del ángulo EDC. Todo eso va a ser igual a la medida del ángulo ECF. En otras palabras, ya se sabe que CDE tiene el valor de teta más EDC. EDC tiene también el valor de teta. Por lo tanto, el resultado, o prácticamente cuál es la longitud de SF, es la sumatoria de los dos, ¿verdad? En este caso serían 2 teta. Okay. Esto por propiedad de los ángulos externos, ¿verdad? Entonces, continuando con esto, tenemos entonces que ahora vamos a analizar el siguiente triángulo que está formado por AEC, este triángulo que está por acá, AEC. Ya se sabe que vale teta, D vale teta también, y por ángulos opuestos hemos conseguido que la longitud de este ángulo también sea teta. Entonces, ahora en el triángulo AS tenemos que la medida del ángulo prácticamente SF, ¿verdad? Vamos a ver.
siempre retomando, este ángulo externo es bastante base para resolver el resto de los triángulos que están acá dentro. Entonces sería, ahora en el triángulo AS se tiene que, AEC, se tiene lo siguiente. El ángulo bueno, sería CAE más la medida del ángulo AEC va a ser igual a la medida o al ángulo SF también, ¿verdad? En este caso para este de acá vamos a tomar la medida de, y vamos a indicarlo, la medida de este ángulo, ¿sí? Este ángulo más este prácticamente me van a dar el valor de este, ¿verdad? Que este es, lo vamos a agregar, este es igual a 2 teta. Entonces ya tengo que el ángulo cae, ¿verdad? Cae, es la incógnita prácticamente. Esto va a ser igual a el ángulo que es SF, que en este caso vale 2 teta, menos por la transposición de términos, que sería AS, ¿verdad? AS vale teta. Entonces, el ángulo CAE va a tener una longitud de, si a 2 le quito 1, pues me queda 1, ¿verdad? Va a tener una longitud de teta. Entonces, vamos a dejar medio indicado esto por acá, porque nos puede servir más adelante. La otra situación que también tengo por acá, puedo indicar acá, también se tiene que eh, el ángulo ACE, ACE, ACE es congruente al ángulo ABC, ¿verdad? Por acá lo indica el ejercicio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. También se tiene que el ángulo para el caso sería ACE más la medida del ángulo SF, ECF. Prácticamente estamos trabajando sobre el segmento AC y su prolongación, ¿verdad? Entonces sería el segmento ECF. Todo eso es igual a 180. ¿Sí? Entonces vamos a subir un poquito esto. Ahí. Va a ser igual a 180. Al tener esto, podemos deducir lo siguiente. SF ya se sabe que es 2 teta. Para el caso ACE, pues todavía no se ha definido un ángulo, pero debido a que lo vamos a necesitar por acá, podemos darle el valor de beta. Así que lo vamos a asignar como un valor beta. Este sería un ángulo beta. Y pues por enunciado se sabe que este ángulo C prácticamente es semejante bueno, es congruente con el ángulo B. Entonces, aquí por deducción deducción del enunciado, ¿verdad? Se puede decir que estos dos ángulos son congruentes, debido al enunciado siempre, ¿verdad? Entonces, para el caso, bueno, se tiene que, es igual a 180. Vamos a sustituir, se sabe que ACE tiene un valor de beta más SF, toma el valor de 2 teta, todo esto igualado a 180 grados. Entonces prácticamente aquí estamos estructurando una ecuación, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esa otra igualdad por ahí. Ahora vamos a verificarlo. En el triángulo ABD, que estamos hablando de ABD, este que tenemos acá, ya sabemos que para conseguir
este tercer valor que aparece por acá, que le corresponde a A, prácticamente si yo tuviera valores en beta y en teta, entonces diría 180 menos esos dos valores y me va a dar el resultado de A. Pero dado que no lo tengo, entonces voy a dejarlo indicado prácticamente, ¿verdad? Entonces en el triángulo ABD, por propiedad de ángulos internos, ¿verdad? Por propiedad de ángulos internos, tengo lo siguiente. El ángulo ABD más el ángulo ADB prácticamente es ABD más ADB, todo eso más este ángulo de acá, ¿verdad? Que es BAD, todo eso suman 180. Todo eso es una sumatoria de 180. Entonces, conozco el valor de ABD, conozco el valor de ADB, pero desconozco el valor de BAD. Entonces, al conocer estos valores, fácilmente se puede sustituir. Este es beta, más esto es teta, más, en este caso, el ángulo BAD va a quedar como una incógnita todavía, ¿verdad? Dado que no se conoce cuál es el valor. Entonces, serían 180 grados. Ahora, puedo definir que el ángulo BAD va a quedar 180 grados menos el valor de beta menos el valor de teta. Entonces, al tener esto por acá, y dado que ya anteriormente había sacado una ecuación un tanto parecida a ella, ¿verdad? Como es la que tengo por acá, este enunciado, puedo reutilizarla acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a ahorita. Esto sería 180 menos beta menos teta. De esta ecuación primera que obtuve, puedo prácticamente desagrupar este 2 teta que tengo acá. Entonces lo vamos a traer por acá. Esto sería beta más 2 teta igual a 180 grados. De esto puedo decir que beta más, prácticamente desagrupando, ¿verdad? Sería más, esto sería igual a 180 grados. Entonces, prácticamente para lograr una igualdad semejante a esta tendría que despejar el elemento beta y el elemento teta. Entonces, teta sería igual a 180 grados menos beta menos teta. Entonces, prácticamente estaría llegando a que el ángulo BAD recibe un valor de teta. Entonces, esto por igualdad, ¿verdad? Puedo decir que el ángulo BAD le corresponde un ángulo teta. Entonces, el ángulo BAD en consecuencia vale teta. Entonces, voy a ir a la imagen y voy a agregarle el valor, ¿sí? Para el caso, decíamos que el ángulo BAD va a recibir entonces un valor de teta. Al agregar esto, podemos prácticamente divisar en la figura que este triángulo también es isósceles, ¿sí? Este es isósceles de CE y también el triángulo ABD son isósceles, ¿sí? Al ser isósceles los dos, entonces prácticamente esta línea que aparece por acá, ¿verdad? Este segmento AD se estaría convirtiendo por propiedad de las bisectrices interiores en eso, ¿verdad? Una bisectriz interior, parte prácticamente toda la imagen en dos triángulos isósceles. Entonces, para dejarlo ya a manera de terminar el análisis, dado que pues se están generando dos triángulos isósceles, el segmento AD, y vamos a dejar aquí.
vamos a decirlo así. El segmento AD, que era el segmento en cuestión, es una bisectriz interior. Y estaríamos entonces dejando ya definido lo que prácticamente está describiendo el segmento AD. En esta ocasión voy a explicar el ejercicio que se indica en la pantalla correspondiente al nivel 1. Este es el 1.4 y dice, dado el triángulo ABC, donde su incentro es I y la medida del ángulo A y C es igual a 150, calcular la medida del ángulo B. Lo primero que hay que comenzar a hacer es prácticamente crear el triángulo ABC que nos indica el ejercicio, ¿verdad? En este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a generar dos puntos y a partir de esto pues vamos a generar el ángulo que nos está indicando, ¿verdad? Que sería para el caso, ¿verdad? Es un triángulo ABC con un centro índice y la medida del ángulo AIC es 150. Entonces vamos a generar un triángulo más o menos, vamos a darle acá la forma, ya tengo dos puntos y serían tres por acá. Vamos a ver si le damos forma, ¿verdad? Sería el triángulo ABC. En este caso, cuando me dice de incentros, prácticamente lo que me está diciendo es que debo trazar bisectrices, así que voy a trazar las bisectrices correspondientes. Y por acá va a aparecer la primera. Y seguidamente tenemos una segunda bisectriz para el ángulo A. Y finalmente vamos a obtener la bisectriz del ángulo C. Ahí donde se intersectan todas esas bisectrices, prácticamente ese sería el incentro. Entonces aquí está. Vamos a renombrar, ¿verdad? El triángulo es ABC. Vamos a renombrar el incentro en este caso. Me dice que es I. Entonces lo vamos a acomodar como I. Ya estamos. Este es el incentro. De él voy a trazar segmentos, ¿verdad? Para verificar aquí más y poder quitar las bisectrices, ¿verdad? Porque ya me ayudaron a dar forma a todo lo que era, en este caso, ¿verdad? El incentro. Entonces vamos a omitirlas, ¿verdad? Las vamos a desaparecer y ya está. Tengo el triángulo entonces. En este caso me dice que la medida del ángulo A y C es 150. Vamos a calcular esta medida, ¿verdad? Y vamos a ver, sería de A y la C, ¿verdad? Vamos a ponerle, digitamos que es 150, ¿verdad? Bueno, me hizo falta un poquito, vamos a ver si lo podemos acomodar. Por ahí. Ok. Tenemos entonces ahí de que el ángulo es 150, en este caso es para el triángulo A y C, ¿verdad? Pero aquí me parece ese A', vamos a ver si lo podemos omitir para no llevarlo ahí. Dada esta situación, podemos, vamos a acomodar esto por acá, así. Porque ciertamente pues casi no se necesita, solo que es parte de la bisectriz, ¿verdad? Que viene de B. En este caso me pide que calcule la medida del ángulo B, prácticamente es este ángulo de aquí arriba, ¿verdad? Puedo hacerlo de una vez con simplemente utilizar la herramienta, ¿verdad? Pero para el caso vamos a utilizar una de las
propiedades prácticamente de los ángulos formados por las líneas notables, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar la propiedad. Vamos a indicar por acá, ¿verdad? Esto sería, vamos a indicar por acá, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Dado que ya se tiene la medida, en este caso, ¿verdad? Del ángulo, de un ángulo X, ¿verdad? Que es 150 grados prácticamente. Entonces, hacemos uso de unas propiedades, ¿no? En este caso serían, en este caso sería que X es igual a 90 grados más sería alfa. Vamos a buscar el símbolo alfa por acá. Alfa, bueno, pero más que todo esto tendría que ir en fracción, ¿verdad? Entonces, para ir en fracción, vamos a buscar acá. Esto sería fracción, sería alfa acá, ¿verdad? Alfa sobre 2. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que me está diciendo es eso, ¿verdad? Serían el valor de X está dado por 90 grados más alfa sobre 2, pero entiéndase que alfa en este caso sería B, ¿verdad? El ángulo B. Y en el caso de X estaríamos tomando el ángulo que está formada por las bisectrices. Vamos a darle igual acá, vamos a ver. O tenemos un pequeñito problema, vamos a tratar de solucionarlo. Luego acá vamos a cerrar acá. Ahora sí. Y lo vamos a indicar por acá, ¿verdad? Dado que se tiene la medida del ángulo, en este caso, vamos a corregir más adelante aquí, ¿verdad? Del ángulo que se tiene que es de A y C, ¿verdad? Hacemos uso de la propiedad X igual a 90 más alfa medios. En este caso les indicaba que el ángulo alfa prácticamente está tomando... y bueno, este no sería alfa precisamente, ¿verdad? Sino que este sería X, que prácticamente estaríamos sustituyéndolo por acá, ¿verdad? Y para el caso alfa, según la propiedad se establece que se le asigna al ángulo beta, ¿verdad? Que es este que está acá. Entonces, este es el valor que vamos a calcular, ¿verdad? En este caso sería alfa, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el proceso respectivo para despejarlo, ¿verdad? Tengo acá la medida del ángulo, la medida del ángulo, en este caso sería A y C, ¿verdad? A y C, que es igual a 150 grados en este caso. Entonces, vamos a cerrar acá para que no cerró. Okay. Hacemos uso de la propiedad y aquí establecemos, ¿verdad? Entonces, ahora realizando el proceso respectivo, vamos a proceder al despeje correspondiente, ¿verdad? En este caso, X ya tiene valor y es 150, así que lo vamos a sustituir, 150 grados, le vamos a agregar acá, ¿verdad? Esto será igual a los 90 grados más alfa sobre 2, ¿verdad? Y como alfa es el valor que queremos calcular, entonces ya vamos a ver cómo nos quedaría entonces aquí el proceso, ¿verdad? Serían 150, esto es igual a 90 más, ¿verdad? Insertamos una fracción para poder escribir en este caso, ¿verdad? Sería
En este caso, alfa, ¿verdad? Sigue siendo el valor que estamos buscando. Así que vamos a indicarlo por acá. Dividido entre 2. Hemos sustituido hasta ahora el valor de x, que es el que ya se está dando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es generar un, prácticamente sería transponer términos, ¿verdad? Como tengo que es 90 más alfa medios, entonces prácticamente esto me estaría quedando que 150 grados va a ser igual a 2 por 90 hacen 180. Bueno, todo esto lo vamos a digitar en fracción de una sola vez mejor. Todo esto me quedaría como 180 y vamos a quitarle esto. Más. Ajá, sería 180 más, en este caso sería alfa. Y aquí quedaría todo dividido entre 2. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a verificar cómo nos está quedando por acá. Ajá. Aquí ya haciendo el despeje, ¿verdad? En este caso vamos a renombrar el ángulo para no seguir con esa situación, ¿verdad? Aunque creo que no me lo va a poder dar, pero le voy a cambiar entonces de ángulo. No creo que tampoco lo haría, entonces mejor que se quede así como alfa, no me lo va a dar. Entendiéndose que alfa para este caso, ¿verdad? Sería beta, aunque sería conveniente cambiarlo, ¿verdad? Entonces, tengo acá 150 es igual a 90 más la mitad del ángulo alfa, ¿verdad? En este caso, pues hago los procesos respectivos. Ahora, para poder continuar con este proceso, prácticamente 2 pasaría a multiplicar el 150, me quedaría igualado a 180 más alfa, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la resolución del ejercicio. Y vamos a ver por acá. Estamos... por acá está. Entonces, esto me quedaría como que, vamos a ver, esto me quedaría como 300, porque al multiplicar 2 por 150 me da 300, por lo tanto en el otro extremo me estaría quedando 180 más alfa, ¿verdad? Pero para poder hacer el proceso de una sola vez, pues esto consistiría en 300 menos 180 y esto quedaría igualado a alfa para ver cuánto nos va quedando al final, ¿verdad? Esto quedaría igualado en alfa. ¿Verdad? Posteriormente hacemos la resta respectiva, ¿verdad? Si a 300 le quito 180, prácticamente me está quedando 120, ¿no? Entonces puedo indicar por acá, vamos a ver qué se me hizo. Entonces puedo indicar de que el resultado de 300 menos 180, esto equivale a tener 120, valor que le corresponde al ángulo que estamos buscando, ¿verdad? Que como pues se sabe es para el ángulo beta, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos. Entonces, alfa recibe el valor de 120. ¿Y cuánto es lo que está? Eso es lo que está prácticamente valor que está tomando el ángulo B. Entonces, a manera de conclusión, lo vamos a terminar por acá, ¿verdad? Voy a indicar entonces, por lo tanto, la medida del ángulo que estamos buscando, ¿verdad?
Y por lo tanto, la medida del ángulo en este caso sería ABC, o basta con que diga, ¿verdad? La medida del ángulo B, que es el que me está pidiendo realmente el ejercicio, ¿verdad? La medida del ángulo B es igual a 120, ¿sí? Pero esto serían 120 grados. Y por aquí estaríamos entonces terminando la resolución del ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver si trasladamos un poquito esto para que nos dé el espacio suficiente. Y vamos a ver. Vamos a dejar el enunciado acá y lo que consiste en la solución, ¿verdad? Entonces, por ahí estaríamos diciendo que la medida del ángulo B, que es la que me está pidiendo, pues es igual a 120. Podemos indicarlo ya, ¿verdad? Puedo indicar, quizás tendrá una variación por ahí por la cuestión del... Ajá, es una mínima parte lo que se está saliendo ahí, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver para que nos trate, nos quede un poquito más exacto, ¿verdad? Esto me quedaría por ahí. Ahí estamos entonces. Ahí me estaría quedando ya entonces lo que corresponde, ¿verdad? Y efectivamente ya con haciendo uso de las herramientas básicas, ¿verdad? De acá de triangulación, entonces me queda de que prácticamente estamos llegando al valor que el ejercicio, tanto eh, por proceso, ¿verdad? Como por bosquejo del mismo programa, pues nos está dando que el valor buscado es 120 grados. Entonces, quedamos ahí. Tenemos el siguiente ejercicio que dice que en un triángulo ABC, las bisectrices de los ángulos AC forman un ángulo cuya medida es el triple de la medida del ángulo B. Calcular la medida del ángulo B. Entonces, primeramente buscamos la gráfica que ya está realizada. Tenemos los siguientes datos. Dice que X, o sea, este ángulo formado por las bisectrices de A y C, es igual a 3B. Entonces B, da lo mismo decir que es igual a X entre 3. Para resolver este ejercicio hay dos maneras a través de los teoremas fundamentales, pero vamos a aplicar el que tenemos acá, uno que dice que el ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos, como tenemos acá el caso de los dos ángulos A y C, forman este ángulo, ese se obtiene de 90 sumándole el ángulo que no se le ha sacado su bisectriz dividido entre 2. Entonces sustituimos en nuestro ejercicio esos datos y vamos a tener que X es igual a 90 más B sobre 2. Pero ¿quién es B? Decimos que B es X sobre 3. Entonces esto va a estar dividido entre 2. Realizamos esa operación y obtenemos que X entre 3 sobre 2 es igual a X sobre 6. Luego pasamos esta variable hacia el otro extremo y vamos a tener que X, le vamos a restar el X sobre 6, esto va a ser igual a 90. Al realizar esa resta tenemos que 5 sobre 6 X es igual a 90 grados. Pasamos el 6 a multiplicar al otro extremo, vamos a tener 5X es igual a 90
por 6. Entonces tenemos que x es igual a 90 por 6 entre 5, dando como resultado que x equivale a 108 grados. Traemos ahora esto para acá y vamos a decir que, como teníamos que b es igual a x sobre 3, como ya tenemos el valor de x, entonces sustituimos y vamos a decir que b es igual a 108 sobre 3. Entonces b es igual a 36. Por lo tanto, esta es la respuesta al problema al cual hemos dado solución. También este ejercicio se puede realizar utilizando los ángulos de los triángulos correspondientes a la figura, sumando y despejando. Evidentemente también llegaríamos a este valor, pero en este caso lo decidimos resolver aplicando este teorema fundamental. Para ser más específico, voy a borrar acá y voy a resolverlo utilizando esa propiedad fundamental de los triángulos, donde sabemos que la sumatoria de este ángulo más este ángulo más este ángulo tiene que darnos 180 grados, es decir, que voy a tener 2 veces A más B más 2 veces C, esto tiene que ser 180 grados. Entonces, A más C es igual a 90 grados menos B sobre 2. Ahora tenemos que A más B más C también es igual a 180 grados. Este es el teorema fundamental. Sabemos que la sumatoria de los 3 ángulos de un triángulo pues forma. Entonces, en este caso, para el triángulo A, pongámosle en este un punto P con C, vamos a tener que A más X más C pues es también igual a 180. En base a eso podemos hacer lo siguiente: organizamos A más C más X igual a 180. A más C, tenemos esta conjetura acá, a que es igual a 90 menos B sobre 2 más y X a que es igual. Sabemos que por dato esa X equivale a 3B y todo eso tiene que ser igual a 180 grados. Luego realizamos las operaciones correspondientes. Tenemos acá que 90, esto nos va a dar 5 medios de B igual a 180 grados. Luego despejo, voy a tener 180 menos 90, entonces B es igual a 90 por 2 entre 5. Realizando esas operaciones nos queda que B es igual a 36 grados. Y evidentemente esto pues es igual a esto, que lo hicimos a través del otro teorema y llegamos a la misma conclusión. Por lo tanto, esa es la respuesta a este ejercicio. Tenemos el ejercicio 1.6 que dice: en un triángulo isósceles ABC, AB es igual a BC. Se traza la altura AH. Si la medida del ángulo HAC es igual a 16 grados, entonces vamos a calcular la medida del ángulo HAB.
vamos entonces a la solución. Primeramente hacemos el dibujo del triángulo con sus respectivos elementos mencionados en el enunciado, donde tenemos que AB es igual a BC, tenemos la altura AH y ese ángulo HAC mide 16 grados. Entonces, partiendo de eso, podemos decir que la medida del ángulo A pues es igual a la medida del ángulo C, ya que el lado que proyectan ambos es igual, y siendo un triángulo isósceles, entonces los ángulos que son iguales en este triángulo es el ángulo A y el ángulo C. Partiendo de eso, podemos encontrar este ángulo C, llamémoslo alfa, donde vamos a utilizar la propiedad fundamental de triángulos. Vamos a tomar el triángulo AHC y podemos decir que 16 grados más 90, este 90 sale de este ángulo de acá, que es el que ha formado esa altura. Sabemos que la altura va perpendicularmente desde el vértice al lado opuesto, formando obviamente un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es ese que tenemos acá. Más alfa. Todo eso tiene que ser igual a 180 grados. Sumamos 16 más 90, pues es 106 grados, más alfa, esto tiene que ser igual a 180 grados. Como necesito conocer el valor de alfa, pues despejo, paso ese 106 al otro lado, está positivo, pasa a negativo, y digo que 180 menos 106 igual a 74 grados. Ese alfa está representando la medida del ángulo C, o sea que el ángulo C mide 74 grados. Y arriba, o al inicio de este problema, también definimos que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo A. Por lo tanto, entonces, el ángulo A es igual a 74 grados. Pero necesitamos encontrar la medida del ángulo HAB. Entonces, esa medida, ¿cómo la voy a encontrar? Todo este ángulo A, yo le voy a restar este ángulo de acá y me va a quedar pues el ángulo HAB, que es el que buscamos. Traducido esto quiere decir que a la medida del ángulo A le voy a restar la medida del ángulo HAC. Esto es igual a tener a 74 grados menos 16 grados. Entonces, la medida del ángulo HAB es igual a 58 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo HAB, que es lo que nos pedía el enunciado que teníamos que encontrar, es igual a 58 grados. Y a esto le vamos a llamar respuesta. En este ejercicio 2.1, el ángulo A de un triángulo rectángulo ABC recto en B mide los grados. Dice que sobre BC se ubica el punto P. Entonces hay que calcular la medida del ángulo APB, sabiendo que es un número entero. Para solucionar este ejercicio, primero bosquejamos la gráfica. Tenemos el bosquejo del gráfico
Como datos conocemos que la medida de este ángulo, la medida del ángulo A es igual a 2 grados. La medida del ángulo B es igual a 90 grados, ya que el enunciado nos dice que es recto en B. Trazamos la recta AP teniendo en cuenta que este ángulo PAB tiene que ser entero, y si todo el ángulo A mide 2, entonces quiere decir que ese ángulo, la medida del ángulo PAB tiene que ser 1 grado, porque la única manera de que este ángulo sea entero es que valga 1 grado, ya que todo vale 2. Entonces nos piden encontrar la medida del ángulo APB, o sea que se refiere a este ángulo de aquí. Conocemos este valor, definimos que es 1 grado, tenemos esto que ya definimos que es 90, entonces podemos aplicar el teorema 1 fundamental de triángulos. Vamos a tener lo siguiente: la medida del ángulo ABP más la medida del ángulo PAB más la medida del ángulo APB, esto tiene que ser igual a 180 grados. Como ya conocemos este valor, sabemos que es 90 grados, más este otro valor de acá que sabemos que es 1 grado, más la medida de que queremos encontrar, esto tiene que ser igual a 180 grados. Sumamos y vamos a tener que 91 grados más la medida del ángulo APB es igual a 180 grados. Despejamos y vamos a tener que 180 grados menos 91 es igual a la medida del ángulo APB. Entonces, la medida del ángulo APB es igual a 89. A 89 grados. Por lo tanto, la respuesta a ese enunciado, que era encontrar la medida del ángulo APB, es igual a 89 grados. Y esa es nuestra respuesta. En este ejercicio 2.2 nos dice que en un triángulo ABC la medida del ángulo A es igual a 3 veces la medida del ángulo C y que AB es igual a calcular el máximo valor entero de AC cuando A pertenece a los enteros. Para solucionar este problema, pues primero vamos a hacer el bosquejo del gráfico. Tenemos entonces el bosquejo de la figura, donde tenemos que AB es igual a A. Como datos tenemos que la medida del ángulo A es igual a 3 veces la medida del ángulo C y que AB es igual a
y nos piden AC. Entonces, de esto podemos decir que si decimos que la medida del ángulo A es igual a 3 alfa, entonces la medida del ángulo C es igual a alfa, por los datos que tenemos. Entonces colocamos 3 alfa y alfa. Si la proyección de este ángulo C es A y este ángulo A es 3 alfa, entonces la proyección respectivamente sería 3A. Entonces, tomando en cuenta esos datos, podemos decir por el teorema 3 fundamental para todo triángulo, que 3A, o sea menos A, va a ser menor que AC, pero que AC va a ser menor que A más 3A. Entonces 2A es menor que AC, pero AC es menor que 4A. Ahora bien, como lo que nos piden es el máximo valor entero de AC, entonces el máximo valor entero, tomamos esta parte, que puede tomar AC es 4A menos 1. Por lo tanto, el máximo valor entero de AC es igual a 4A menos 1. Y esa es nuestra respuesta. Les explicaré el ejercicio 2.3, que dice: en un triángulo ABC, la medida del ángulo A es igual a 20 y la medida del ángulo C es igual a 60. Se traza la bisectriz interior BD. Luego, en el triángulo ABD se traza la bisectriz exterior DE y me pide calcular la medida del ángulo AED. Por acá ya facilitamos la construcción del triángulo ABC correspondiente de acuerdo a las medidas que se están dando, ¿verdad? El ángulo A tiene 20, en este caso 20 grados. El ángulo C le corresponde una longitud de 60 grados. Prácticamente el complemento, ¿verdad? De 60 y 20, pues aquí estaría el ángulo B estaría valiendo 100, ¿verdad? Pero como no es el caso, pues entonces vamos a continuar. Vamos a construir entonces, según el ejercicio, se traza la bisectriz interior BD. Prácticamente de este vértice vamos a tirar lo que es la bisectriz interior, ¿verdad? Entonces vamos a generar esa bisectriz por ahí. Entonces prácticamente por acá estaría quedando el punto de intersección, ¿verdad? Que sería de D. Por ahí. Le vamos a cambiar, lo vamos a renombrar. Ese sería D. Vamos a generar también lo vamos a dejar como un segmento, ¿sí? Indicando pues que eso es la bisectriz interior, en este caso BD. Ahora que ya tenemos
uno de los primeros elementos, ¿verdad? BD, se indica lo siguiente. ¿Sí? Luego dice en el triángulo ABD, prácticamente ABD, o sea, de este triángulo es el que me está hablando, ¿verdad? Vamos a ver si le podemos cambiar de color. Vamos a poner otro color para hacer la diferencia. Vamos a ver. Ahí, prácticamente en ese triángulo, sí. Me dice que en ese triángulo se traza la bisectriz exterior DE. Entonces vamos a generar una bisectriz exterior DE. Y en este caso, vamos a ver, creo que voy a necesitar la prolongación de esta recta para poder conseguir el ángulo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, por acá. Una vez que prolongamos este segmento, ¿verdad? Que sería BD, que termina siendo una bisectriz interior, vamos a ubicar por acá. Este lo vamos a omitir luego, ¿sí? Esto me va a servir únicamente para lograr obtener lo que es la bisectriz exterior que me está indicando DE. Entonces vamos a obtener prácticamente la bisectriz exterior y que sale esta de acá. Entonces vamos a omitir esta de acá, ¿verdad? Y no, es esta. Okay. Y el punto también, ¿verdad? Porque eso pues no lo necesitamos. Prácticamente ya nos está quedando por acá. Esta es la bisectriz exterior DE. Y le vamos a agregar un punto, bueno, esta es la bisectriz exterior DE. Ahora bien, me dice que calcule la medida del ángulo AED. Obviamente, si prolongo el segmento AB, ¿verdad? Del triángulo correspondiente aquí, estas dos líneas prácticamente nunca se juntarían, ¿verdad? Por lo menos, pues estoy prolongando hacia el lado de abajo, ¿verdad? Pero si realizamos una prolongación hacia el lado de arriba, vuelve a aparecer esta. Si se prolonga el segmento AB, prácticamente por aquí se realiza se lleva a cabo una intersección que la vamos a buscar por acá. Entonces por aquí está. Esta sería la intersección que me estaría dando origen, lo vamos a renombrar. A este le vamos a poner a ese punto ahí. Entonces prácticamente el ejercicio lo que me está pidiendo es que calcule la medida del ángulo AED, A, E y D. Entonces, para el caso, voy a hacer uso de la herramienta de GeoGebra y le voy a dar prácticamente ya el valor correspondiente a dicho ángulo. En este caso, el valor que le corresponde a dicho ángulo es 15 grados. Sí. Entonces, por ahí estaríamos ya deduciendo cuánto es el valor equivalente, ¿verdad? Entonces, lo podemos anotar por acá. Voy a indicarlo. Vamos a buscar acá. Y voy a indicar, ¿verdad? Por lo tanto, por construcción, la medida del ángulo, todo esto por construcción, ¿verdad? La medida del ángulo en este caso sería AED, es igual a 15 grados. Vuelvo y repito, pues es por construcción, así es que, pues ahí estaría, ¿verdad? Vamos a ver.
Vamos a corregir esto para que no me salgan los signos por ahí. Esto sería acá. Y esto sería acá. Bueno, creo que este no iría así. Bueno, pues creo que este tampoco iría de esta manera. Ahora entonces le vamos a quitar los mandos en este caso. Entonces tenemos por acá, ¿verdad? A manera de conclusión, pues por construcción, la medida del ángulo AED es igual a 15 grados tal como aparece por aquí. En este siguiente ejercicio 2.5 nos dice que sobre la bisectriz de un ángulo AOB se ubica el punto P. La mediatriz OP intersecta a AO en M y a OB en M. Nos pide calcular la medida del ángulo MPN si OM es igual a MN. Entonces bosqueamos la gráfica a partir de los datos que se nos ha brindado en el enunciado. Tenemos el ángulo AOB, tenemos esta recta que la hemos nombrado H. Esta recta notable pues es la bisectriz del ángulo AOB, lo que quiere decir que este ángulo M o Q pues es igual a este ángulo Q o N. Llamemos a estos ángulos como alfa. Entonces este es alfa y este es alfa. Y el enunciado nos dice que tenemos en esa bisectriz, en esa recta notable H, un punto P, donde en ese punto P, en ese segmento de O a P, se traza la mediatriz, que esta es esta recta que tenemos acá, y es la mediatriz de ese segmento OP, y que toca, dice, pues en el punto M y en el punto N, respectivamente, en AO, en M y en OB en N. Y nos piden entonces calcular la medida de este ángulo, de todo este ángulo MPN, todo esto. Y a este ángulo pues le vamos a llamar X, al ángulo MPN. Entonces, recapitulando, tenemos que OM es igual a MN. Entonces podemos deducir que el ángulo M o N es igual al ángulo M N O. Esto porque observamos que son triángulos isósceles, entonces podemos deducir eso. Este de acá, si dijimos que este es alfa y este es alfa, y decimos que todo esto es igual a esto, a este ángulo, entonces este ángulo es 2 alfa, ¿cierto? Entonces, observando que este ángulo M o N tiene este lado en común con este ángulo MPN, y que este segmento OQ con este segmento QP miden lo mismo, o sea, tienen la misma distancia, entonces podemos decir que tanto este ángulo M o N es igual al ángulo MPN. Otro dato que tenemos acá que tomar en cuenta es que
este ángulo que vemos acá mide 90 grados, para acá también mide 90 grados, y este para acá mide 90 grados, y este otro para acá también mide 90 grados. Entonces, con esas conjeturas que ya tenemos, podemos decir lo siguiente: alfa más 2 alfa, que quedamos que este era 2 alfa, más 90 grados, estamos hablando de este triángulo, es igual a 180, que es la sumatoria de los tres ángulos de un triángulo. Entonces, 3 alfa es igual a 180 menos 90. Esto va a ser igual a 3 alfa igual a 90 grados. Despejamos ese 3 y nos queda que alfa es igual a 90 grados entre 3. Entonces alfa es igual a 30. Y anteriormente habíamos deducido que x, que es el ángulo que estamos buscando, es igual a 2 alfa. Entonces sustituimos, como ya conocemos el valor de alfa, que es 30, lo multiplicamos por 2 y obtenemos el valor de que x es igual a 60 grados. Y así le damos solución a este ejercicio y ese valor de 60 grados lo vamos a conocer en este caso como nuestra respuesta. En el siguiente ejercicio del nivel 3, específicamente el 3.1, dice que en la figura AB es igual a BC y que AC es igual a MN y la medida del ángulo BCM es igual a 30 grados y nos piden que calculemos X. Entonces sabemos que el triángulo ABC es isósceles y que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C, y esto es igual a 80 grados. Y el triángulo ACM, la medida del ángulo AMC es igual a 180 menos 130 grados. Esto por la suma de ángulos internos en un triángulo. Lo que quiere decir que la medida de ese ángulo AMC es igual a 50 grados. Por lo que el triángulo ACM es isósceles. En el vértice N trazamos una seriana que va hasta el vértice A, de tal manera que la medida del ángulo ANC es igual a la medida del ángulo MNC. Lo que quiere decir que si estos dos ángulos son iguales, pues entonces los dos valen 30 grados. Y el triángulo AMN es isósceles. La medida del ángulo MAN es igual a la medida del ángulo AMM. Le vamos a llamar a eso teta. Luego, en el triángulo ACN se tiene lo siguiente, que la medida del ángulo de ACN más la medida del ángulo CNA es igual a 180 grados. Entonces se tiene que 80 más 30 más la medida del ángulo CAN es igual a 180 grados. Entonces la medida del ángulo CAN es igual a 70 grados.
Entonces, la medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo CAN más la medida del ángulo NAB. Se tiene entonces que 80 es igual a 70 más teta, o sea que teta es igual a 80 menos 70 y teta equivale a 10. En el triángulo AMN se tiene que la medida del ángulo MAN, de este ángulo MAN, más la medida del ángulo MNA es igual a la medida del ángulo NMB. Esto porque la suma de dos ángulos interiores no adyacentes, es igual a un ángulo externo, de donde tenemos que la medida del ángulo MAN más la medida del ángulo MNA, pues entonces va a ser igual a la medida del ángulo NMB. Lo que quiere decir que vamos a tener que teta más teta es igual a X. Entonces, como sabemos que teta es 10 y tenemos de esta sumatoria de teta más teta 2 tetas igual a X, y si teta vale 10, entonces multiplicamos 2 por 10, lo que quiere decir que X es igual a 20, donde X está representando pues ese ángulo que era el que buscábamos, y esa es la respuesta, 20 grados.